En el 97.7 de la banda de frecuencia modulada, transmite Radio Beethoven de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Buenos días. Hoy vamos a leer algunos párrafos de las Memorias para Cecilia del poeta chileno y exdiplomático Armando Uribe, alternando con algunos famosos trozos para piano o adaptaciones para piano de algunas melodías conocidas. Vamos con el comienzo del libro, no exactamente el comienzo, pero la parte en que se refiere Armando Uribe a la primera niñez. Dice: vivimos todos oyendo más palabras quizá que las que leemos. En los orígenes de la poesía, sostiene gente que lo conoce bien, como Fernand de Saussure, era cantar de canciones de cuna, cantar de canciones fúnebres, cantar de canciones de amor. Se puede sostener que la primera poesía conocida es precisamente la poesía lírica, de esos cantares que he mencionado. Y la poesía en castellano no comenzaría, como se dice, con grandes épicas que relatan hechos históricos, leyendas, mitos. No con la Ilíada de Homero o la Odisea comenzó la poesía griega. No con el cantar del Mio Cid comenzó la poesía en castellano. Esto además se demuestra en esos mismos cantares largos, extensos, nutridos de hechos, porque en ellos, de manera fragmentaria, en una o dos líneas, hay poesía lírica incrustada, y es inimaginable que apareciera la poesía armada como Atenea, de la cabeza de Júpiter, transformada en cuerpo completo y tan extensa como lo que camina el hombre con su cuerpo adulto. La poesía nació niña, nació oral, la poesía nació líquida. Las canciones de cuna son oídas cuando se está en la cuna, pero hay un momento en el crecimiento de las guaguas en que dejan la cuna y pasan a la cama. Ese momento se transforma en un período de años en que va creciendo en virtud y sabiduría el niño y contemporáneamente en maldad, en malentendidos y torpezas, en ignorancias. Cuando ya el niño ha dejado la cuna, empieza a oír cuentos en versos, también a oír cuentos en prosa, pero son esos cuentos en verso que contienen la poesía los que más forman al niño en la poesía. En mi recuerdo, armado durante 67 años que tengo, de los primeros hechos poéticos en palabras que quedaron, son eternos algunos versos. Puedo fijar en algunos la fecha misma, en otros sí, porque los comparo con sucesos históricos contemporáneos a que se referían. Y hay entre ellos una cantidad de juegos en verso que siguen existiendo y que son de naturaleza primitiva oral. Voy a dar dos ejemplos de juegos de palabras. Han dicho que he dicho un dicho, y ese dicho no lo he dicho, porque si lo hubiera dicho, estaría mejor dicho por haberlo dicho yo. Otro dicho. Pedro Pablo Pinto Pereira, pobre pintor portugués, pinta paisajes por poca plata para pagar pasaje para París. Y hay otros versos de juegos de palabras que estoy seguro han influido en lo básico de lo que en mi caso he escrito como poesía en verso y también en la prosa que he escrito. Más tardíamente, oído de mi padre, hay un poema que nunca he visto escrito de gran calidad poética. Me consta que otras personas lo han oído, como es el caso de José Miguel Varas, y es el siguiente. En París hay una plaza, en la plaza hay una casa, en la casa hay una pieza, en la pieza hay una cama, en la cama hay una dama, y en la dama hay una flor. Si la flor, ni la flor está en la dama está en la cama, ni la cama está en la pieza, ni la pieza está en la casa, ni la casa está en la plaza, ni la plaza está en París. Anoto ahora, 60 y tantos años después, que no solo este último poema es notable, sino que repite la palabra París. Y no sé por qué me acuerdo del pintor Pereza,
del gran Carlos Pessoa Vélez 2 versos en que dedica el poema y comienza así: a los que sueñan renombre y gloria y luego almuerzan con un pequén. Esta dedicatoria me la aplico. Volviendo a estos textos orales, junto con habérseme dicho que los niños que nacen vienen de París, subrayo que en 2 de ellos aparece esa ciudad. Yo creo que la entrada de París en el cerebro consciente y en el inconsciente del niño ha tenido que influir en su idea de tal ciudad, donde después pasé a vivir por destierro entre los años 73 y el 89, y a la cual he vuelto 2 veces en los últimos años, porque viven ahí, además, 2 de mis hijos, hombres, y ella ha sido una especie de norte en la brújula mental. A mi juicio, desde que oí su nombre, esta relación con París, que se transformó en hechos reales y sigue transformada, proviene mucho más de esas menciones cuando todavía no sabía leer ni escribir que de los prestigios decimonónicos del siglo XX, como en cierto tipo de chilenismos y de sudamericanos. Sin embargo, a propósito de que los niños vengan de París, en mí se produjo a la vez una variante, porque en mi ombligo, tal como queda conformado cuando sale la placenta, había una cara de chino. Entonces, cuando yo me percaté de tal cosa, ya sabiendo hablar, pregunté por qué tenía esa cara de chino, y me dijeron que yo había llegado más bien de la China que de París. Y con el paso de años y años, resultó que efectivamente un periodo crítico en mi propia vida se produjo en Pekín, cuando estuve allí de embajador y vino el golpe de Estado y los chinos reconocieron a la Junta. Además, de niño, antes de saber leer ni escribir, cuando yo estaba en el fondo del patio, después de una lluvia, haciendo un hoyo con un palo, aprovechando las pozas, y me preguntaban qué estaba haciendo, yo decía: estoy haciendo un hoyo para llegar a Pekín. In an English Country Garden. Y continuamos con las memorias de Armando Uribe. Dice: la caja de los juguetes era el recinto sagrado, el arca sagrada de juegos del niño, considerada por este muy seriamente. Lo que está dentro de la caja de los juguetes, y sobre todo las novedades repetidas cada vez que empieza a buscar el niño mismo dentro de la caja, juguetes que había olvidado o no tenía presentes en forma inmediata, y los reencuentra como novedades.
En esas cajas de juguetes hay toda clase de objetos. Pueden estar objetos como rompecabezas o un juego de damas. Puede haber incluso naipes con letras que pueden tener algunas palabras, en todo caso figuras, sobre todo en la baraja española. Pero también el naipe inglés, así se lo llamaba entonces, en contraste con la baraja. También botones, muñecos, también títeres o marionetas, emboques, carretillas de hilo, sin hilo, alfileres de gancho, o, francamente, alfileres y agujas, prohibidos por los padres presentes, o cosas que a veces los niños toman que son objetos de la casa y se apoderan de ellos contra la voluntad de los padres. Tijeras, tijeras de uñas, algún cuchillito, y también espadas de juguete. En mi época eran de cartón las espadas. Justamente en el primer libro mío publicado aparece una lucha de ángeles que tienen espadas de cartón. Y podríamos seguir porque es infinito lo que cabe en la caja de juguetes de un niño de menor edad. Caben tal vez más en la caja de juguetes distintos objetos que conforman en cierto modo la fantasía del niño. Pueden ser más numerosos y variados esos objetos que los de un cajón de sastre. En épocas muy posteriores a estas, de los primeros años, en mi libro de poesía publicado este año 2001, aparece un texto que comienza precisamente diciendo «Caja de los juguetes olvidados». En el libro A Peor Vida, en la segunda parte, que contiene textos escritos hace 20, 25 algunos, o de años anteriores, aparece esto de la caja de los juguetes olvidados. Y aunque eso fuera escrito hace 30 años, es aún 35 años anterior el hecho de la caja de juguetes recordados, pero que ha seguido estando presente. Dice ese poema: Caja de los juguetes olvidados. ¿Dónde estarán montones de basura? Muñecas, lotería, damas, dados. No dura la niñez porque es oscura. Una moneda dada con usura. Una baraja de naipes vedados. Pero se abre la caja y ya no hay cura. Ni seso, solo huesos malhadados. Leyendo y releyendo esta poesía, me doy cuenta de que tengo una objeción al cuarto verso cuando dice «no dura la niñez porque es oscura», puesto que todo el objetivo de estos recuerdos es precisamente representar cuánto dura en mí la niñez, por oscura que sea, y dura por la vida entera de los poetas. Yo diría que el poeta en general conserva siempre al propio adolescente, que ha sido y sigue siendo con un niño de la mano del adolescente. Y esto es característica entre los hombres y mujeres del mundo, tal vez más pronunciada en el caso de los poetas que en otros. Es posible, claro, encontrar poetas en la historia que son o parecen completamente adultos, pero yo diría que son una apariencia. Incluso en los poemas más serios, en las epopeyas, en los poemas épicos, en la alegoría de la Divina Comedia, en las grandes obras teatrales de Shakespeare, y sus poemas también, y en libros que tienen poesía escrita en prosa como Don Quijote y los de Proust, y podríamos seguir, siempre está presente en palabras, giros, relaciones o relatos la niñez. De modo que yo mantendría la opinión de que los poetas y muchos otros seres humanos también, pero los poetas en forma ineludible conservan a este niño de la primera edad.
Sueño de amor, de Liszt. Y tenemos todavía una página sobre recuerdos de la infancia en las memorias de Armando Uribe. Todos aquellos que tengan algo más de 50 o 55 años seguramente recuerdan el famoso silabario mate, que creo que ya no se aplica. Bueno, dice Armando Uribe: llegó el silabario mate. Mencioné el ojo, muy importante, o, j, o. Pero ese mismo silabario, que yo creo bastante notable y que ha tenido influjo en la literatura nuestra, a veces incluso explícito en distintos autores, y en mí en todo caso mucho, porque para llegar desde el ojo hasta el ratón agudo, que era de las lecciones hacia el final del silabario, si recuerdo bien, el silabario mate demoraba en terminar 1 año. Pero claro, apenas regalaban o se compraba el silabario, yo lo miraba. Los monos que aparecen ahí, los dibujos del ojo y otros dibujos después un poco más detallados, y el dibujo detallado del ratoncito, que era el ratón agudo. Uno miraba los textos de varias líneas hacia el final del libro con asombro y preguntándose si sería uno capaz de llegar hasta allí, pero llegaba en el curso de 1 año. Pensando durante el otoño, el invierno largo, la primavera, y a fines del año, el comienzo del verano. Son 4 estaciones y eso es muchísimo tiempo para un niño. En mi experiencia, puesto que me habían contado ya desde antes el cuento del ratón Pérez y la hormiguita, ese ratón agudo era amigo. Y finalmente llegué a conocerlo y a conocer su historia de ratón agudo, o sea, inteligente. Naturalmente, cuando pude leer el título, lo primero que pregunté fue: ¿y qué significa agudo? La palabra podía conocerla, que terminaba en una punta, cada vez más pequeña, pero ¿por qué se refería a mi amigo? El propio lápiz tiene la agudeza de la mina cuando está nuevo, pero ¿qué sentido tenía que un ratón fuese agudo, salvo que la cola del ratón termina en forma aguda? Dijeron que ese ratón era agudo por inteligente. Y lo identifiqué yo entonces con el ratón Pérez, del cual he sido amigo desde antes, desde que comencé a saber de ratones. No tanto por verlos, sino por esos dibujos de lápiz y de ratoncillos.
Claro de Luna de Claude Debussy, porque ahora pasamos a lo que eran las primeras incursiones románticas en aquellos años. Estamos hablando como de la década del 50 más o menos, y les recuerdo con las memorias de Armando Uribe. Dice él: las visitas a las casas de las niñas comenzaron desde los 14 o 15 años. Tenían características propias. Había el sofá y los sillones, los cojines, había las pinturas y tapices colgados en la pieza de recibos, los muebles dorados con cubierta de mármol, algún objeto de porcelana sobre las mesas, y había lo principal: la niña sentada en el sofá, con la variante de que en vez de estar en una silla o un sillón, el visitante se sentaba en el mismo sofá y se iba acercando. Había niñas que desde los 17 años, con algunos visitantes, y yo era uno de ellos, por motivos de los cuales no me acuerdo, mostraban una especie de temor con coquetería. Por ejemplo, poniéndose cojines del sofá encima del busto y de las rodillas. Había las miradas fijas de los ojos, cuando de intento se producía un silencio. Y todo el juego de los ojos también cuando se la veía a distancia, sea en su propia casa, sea en la calle o en el teatro. He terminado pensando que hay un cierto orden en los actos del erótico amor desde los 14 años en adelante para un grupo de adolescentes que escribían y que escriben. Principalmente me refiero a mí mismo y a los amigos del colegio que escribían. Ese orden puede clasificarse así, en una jerarquía de menor a mayor. Primero, deslizar la mano por el pelo. 2. Tomar la mano de la niña. 3. El beso en la boca. 4. Bailar muy apretado y abrazarse. 5. Poner la mano en la rodilla. 6. Tomar los pechos vestidos. 7. Diferentes besos y tocaciones en la cara y el escote, pasando por las orejas y el cuello, y entre las rodillas y los pies, acariciando la pantorrilla. En el caso de los pies, importancia decisiva tenían los zapatos de la mujer, los cuales fueron descritos en una poesía publicada mucho más tarde, el año 70, del libro No hay lugar, que decía: oh, tu zapato que acaricio, dulce y sucio, de cuero negro y blanco, y la piel de la suela como un hueso interior, y los bordes desiguales, vecinos a tu piel más dulce, blanda y dorada, a tu piel vecino, el borde seco que toco con mis manos negras y sucias, con mis huesos interiores, como un zapato todo yo a tu empeine. En lo cual, naturalmente, hay un fetichismo, ya no larvario, sino manifiesto, pero que es de mi experiencia. Bueno, pero sigo con la lista. 8. Subir la mano por los muslos sin tocar esa parte, que es el todo. 9. Tocar los vellos de esa parte, todo, y poner la mano sobre ello. 10. Mutua masturbación de ambos semivestidos o a lo más la mano desnuda en el desnudo todo. 11. Desnudarse completamente y hacer lo anterior. Hasta ahí llegaba, hasta ciertos momentos, más allá de los 17 años, en que podía producirse lo duodécimo, lo máximo.
Alternativas: A, coito fornicado, o B, permanecer vírgenes haciendo todo lo anterior. Me doy cuenta de que esta lista semeja pornografía, pero era pornografía aceptada hasta el número 11. Y lo siguiente, que era lo máximo, reconocido como gran pecado mortal. ¿Qué se le decía al cura en confesión después de lo ocurrido del 1 al 11? Se le decía: acúsome, padre, de haber hecho tocaciones a una niña, sin detallar más. La palabra tocaciones la habíamos aprendido en preguntas que nos hacía anteriormente el cura mismo, usándola y diciéndonos: ¿ha habido tocaciones? Ahora veamos qué nos pasaba en el mundo religioso y de la confesión. En la lista de los 10 mandamientos, cuando niño, se entendían 8, pero no el sexto, fornicar, y el 10º, no desear la mujer de tu prójimo. Cuando se era niño, entre los 7 y los 12 o los 14 años inocentes, se veían obligados a preguntarse: ¿y qué son esas dos cosas? Había otro mandamiento que, sin ser tan grave en apariencia, producía duda y malos entendidos. Era el segundo. Prohibía jurar por Dios, diciendo: juro por Dios. Pero uno se decía a sí mismo que no era tan malo pronunciar en palabras: te lo juro por Dios. A veces era aún necesario, y siempre se usaba mucho. ¿Cómo iba a ser pecado mortal? Parecía venial y de los menos graves. Pero más tarde nos dimos cuenta de que se trataba de lo mortal de usar a Dios como objeto, mercancía, moneda de cambio, el hacerse el muy religioso y, sin embargo, cometer otros pecados, la hipocresía frente a lo divino, el carecer en la vida humana de sentido de lo sagrado. Y ese sí que era y es un gravísimo pecado mortal, consentido muy seguido por los católicos chilenos.
para Elisa de Beethoven. Y aquí tenemos otra página de la parte de la adolescencia en las memorias de Armando Uribe. Y es algo muy chileno lo que le sucede por una línea de una poesía suya. Y como tenemos, sobre todo en determinados sectores de nuestra sociedad, la tendencia a tomar inmediatamente todo de manera muy literal y además recibirlo como una ofensa, aún una metáfora, escuche lo que cuenta. En apariencia, éramos personas con pocos vicios, salvo los defectos mentir o fabular, por ejemplo. Tampoco se puede decir que éramos personas de muchas virtudes. Éramos niñitos de familias ordenadas y de buen comportamiento. Éramos decentes en la vida y algo más indecentes en lo que escribíamos. En esas épocas, y un poco más tarde, ya después de los 17, era tiempo de bailes de largo o de etiqueta. El ser invitado o no a fiestas de traje de calle o a bailes de smoking o de frac tomaba una cierta importancia, incluso de orden psicológico. Y así fue como, no mucho tiempo después de salir del colegio, me invitaron a un baile de estreno. Pero sobre todo, no me invitaron a otros bailes a los cuales yo hubiera querido ir. Por ejemplo, no fui al baile de la Tesi Pereira, que era en una casa muy buena, que quedaba en la Alameda, después de la calle Nataniel hacia abajo, casa que ahora es sede de la Central Única de Trabajadores. Tampoco al baile de las hermanas Garcés, que fue en una casa en Apoquindo, casas de fundo antiguas, que me dijo mi abuela, entonces habían sido las casas del fundo del abuelo de mi madre, y que se llamaba esa zona, a la salida de Santiago, en la época Locó, por el apellido primero de mi abuela. Pero supe la razón de no ser invitado por el propio Carlitos Ruiz Tagle. Entre paréntesis, Carlos Ruiz Tagle era compañero de curso de Armando Uribe, gran cuentista, fallecido hace algunos años. Bueno, dice, una vez en secreto me dijo, lo que pasa es que no te invitan porque las mamás se han juntado, han hablado entre ellas y sostienen que no pueden invitar a alguien como tú, que has escrito unos versos que comienzan con esta frase: después de medianoche me pongo pervertido. Como los bailes son justamente de noche y duran hasta la madrugada, el que tú dijeras que después de medianoche, agregó Ruiz Tagle, te pones pervertido, estas señoras no lo pueden aceptar.
La fantasía impromptu de Frédéric Chopin. Armando Uribe posteriormente fue diplomático, ya llegamos a la etapa de su vida adulta, y fue embajador en China del gobierno de la Unidad Popular. De hecho, el golpe de Estado lo sorprendió allá. Y aquí nos cuenta qué sucedió cuando quiso ir a misa. Él es profundamente católico. Y le dijeron que sí, que se podía ir, y asistió a una ceremonia. Aquí la describe. Dice: la Virgen, a un lado del altar, con una alcancía y pintada de celeste y blanco, y en su rostro lo que, según los chinos, diferencia totalmente a los occidentales: una nariz más pronunciada que las imágenes chinas. Por la nariz se descubrían las estatuas de cualquier tamaño, como católica romana, en la China. En la fila de atrás estaba una persona vestida de sotana negra, con botones delanteros de arriba a abajo y cuello eclesiástico, leyendo un misal muy grueso y de tapas negras, abierto en una página que alcancé a mirar y me di cuenta de que estaba leyendo con el libro al revés. Avanzamos y nos pusimos en un solo banco a la izquierda frente al altar. Mis hijos conmigo, 5 personas. Había en unos pocos bancos unos escasos chinos, todos de mucha edad, hombres y mujeres, no serían más de 7 u 8, hincados, con grandísimos rosarios, algunos muy a la vista, de cuentas muy gordas. Nos sentamos, y sin distraernos para mirar a los demás feligreses, esperamos un momento. Entró el sacerdote, con un sacristán eclesiástico, también vestido de sotana. El sacerdote llevaba los paramentos tal cual han sido los de la Iglesia Católica Romana desde hace siglos, de colores correspondientes al día de la liturgia. Y es que no habían conocido estos sacerdotes o eclesiásticos nada del Concilio Vaticano II, ni de la celebración de la misa en el idioma vernáculo nacional. Todo era en latín, pero, puesto que tuve desde temprano conocimiento de memoria de ese latín de iglesia y sacristía, me di cuenta de que el que celebraba la misa, y sobre todo el que lo ayudaba, se detenían en algunos momentos porque no recordaban la frase en ese idioma de la antigüedad, en latín. Es más, el sacristán tocaba la campanilla en momentos en que no correspondía. Pensé entonces que, de ser efectivamente sacerdotes romanos católicos, venían de muy largos años en comunas populares o campos de castigo. Les dije al oído a mis hijos que se lo fueran repitiendo uno al otro, que no comulgáramos en esa misa. Cuando llegó el momento de la comunión, después de la consagración de la hostia y el vino, todos los chinos de la iglesia, al costado nuestro, en la fila de bancos de la derecha, miraron ansiosos hacia el banco en que nosotros estábamos, a ver qué hacíamos. Viendo que no nos levantábamos para recibir la comunión, ninguno de ellos se atrevió a hacerlo. Una vieja china rechoncha, haciendo sonar unas pocas monedas entre sus manos, cuando terminó la misa, se acercó a la alcancía bajo la imagen de la Virgen y las introdujo ostentosa y ruidosamente. Salimos entonces por la nave central y se acercaron al sacristán y ese eclesiástico de la última fila con su sotana y varios otros responsables chinos del partido y del gobierno a saludarnos especialmente. Cruzamos el jardín, tomamos el automóvil y regresamos. En esa época, y desde el comienzo de la Revolución Cultural China, 7 años antes, no había habido celebración de misa a la que hubiesen podido asistir católicos extranjeros, salvo la noticia de que había habido una misa en Shanghái para una delegación gubernativa italiana pocas semanas antes, de modo que nuestras observaciones tenían un interés positivo para los católicos y principalmente para la curia del Vaticano y el Papa. Hasta ahí la lectura. A raíz de esta experiencia, con esa misa aparentemente falsa en la China, Armando Uribe decide ir a comunicarle al Papa lo que ha sucedido. Y de nuestra siguiente lectura vamos a conocer cómo fue esa entrevista con el Papa.
La Campanella del concierto número 2 para piano de Paganini, en esa transcripción para el concierto para violín de Paganini, en esa transcripción para piano de Franz Liszt. Bueno, Armando Uribe llega al Vaticano para comunicar este asunto de la misa como se estaba haciendo en la China, y lo recibe el padre Arrupe. Así relata él la experiencia. El padre Arrupe, acompañado de su consejero, me dijo: lo que usted relata es tan importante que la forma en que se produjo y los detalles tienen que ser conocidos por su santidad el Papa Pablo VI, porque él mantiene todo lo relativo a la Iglesia en China in pectore, o sea, como asunto que él personalmente debe conocer. Yo le voy a obtener, me dijo, una audiencia personal con su santidad. La tuve pocos días después y fuimos mi mujer y yo, vestida ella de circunstancia, es decir, con un gran velo negro y un vestido muy serio, y yo también vestido, en esa época, como duró 10 años después del 70, de negro. La audiencia se producía en un salón del Vaticano,
para llegar al cual había que subir por ascensor y caminar por algunos solemnes corredores. De mármol blanco y negro el piso y con tapices piadosos la pared. Esperamos la llegada del Papa. En un corredor inferior de ese Palacio Vaticano habíamos visto una cantidad muy grande de paralíticos en sillas de ruedas, que nos pareció esperaban ser recibidos y que el Papa los bendijera. Cuando empezaron a pasar los minutos de retardo, yo me empecé a impacientar. Pero la Cecilia me dijo, ¿piensa que tiene que recibir a tantos paralíticos? Esperamos más minutos hasta que aparece el Papa, de mediana estatura, de rostro muy nervioso, más nervioso que plácido, acompañado de un monseñor más pequeño, con sotana larga y abotonada y con los distintivos de los monseñores. Era más joven, por cierto, que el Papa, y se colocó durante la conversación, que fue toda de pie, detrás de Paulo VI. Primero nos bendijo con algunas palabras, e inmediatamente después yo le dije, he pedido audiencia para relatarle mis experiencias de celebración de misa por chinos en Pekín, donde soy embajador. Pero el Papa, como si no oyera estas palabras, comenzó a preguntarme, ¿cuántos hijos tienen? Yo le contestaba, 5, su santidad. Entonces, nerviosamente preguntó de nuevo, 3. No, sua santità, hablábamos en italiano, 5. Ah, dijo, 4. Entonces yo exclamé, no, Papa, 5. Pese a lo cual continuó breves momentos la conversación. Mientras esto se producía, por un interés visible de Pablo VI solo sobre nuestra familia, y entregándonos el monseñor Rechoncho saltaba detrás de él diciéndole, sono andati a mesa a Pechino, sua santità, sono andati a mesa a Pechino, a Pechino. Pero el Papa hizo oídos sordos y la audiencia terminó con una bendición de ambos arrodillados. Yo salí furioso y le dije a mi mujer, no bajemos por el ascensor porque puede haber otra persona, sino por las escaleras. Mientras bajábamos, yo le decía a ella, tenía toda la razón mi abuelo, estos papas no saben hacer lo oportuno y cuando les corresponde, el Papa no quiere oír, o bien, por neurótico, no oye nada. Mi mujer trataba de apaciguarme. Es que debe estar muy cansado después de bendecir a tantos paralíticos en sillas de ruedas. Quiero un taxi, le respondí, y salimos con nuestros atuendos del Vaticano. Algunos valses de Fausto de Gounod en esa transcripción o paráfrasis o arreglo de Franz Liszt. Bien, en el programa de hoy hemos leído algunos párrafos de las Memorias para Cecilia de Armando Uribe. A usted, por su compañía, muchas gracias y será hasta el próximo domingo. Hemos presentado Recortes con Patricio Bañados. Junto con Fundación Ibáñez Atkinson y Red Coral, los invito para este domingo a las 11 de la mañana a una nueva edición de La Belleza de Cantar. En esta oportunidad conversaremos con la soprano chilena Patricia Cifuentes. La Belleza de Cantar, este domingo a las 11 de la mañana en Radio Beethoven.
Sonda le invita a poner a prueba su memoria auditiva. ¿A qué obra pertenece el trozo musical que está usted escuchando? Así es, Aaron Copland, la música del ballet Primavera en los Apalaches. Esta ha sido una contribución de Sonda al desarrollo de nuestros valores culturales. Sonda, líder latinoamericano en soluciones y servicios de tecnologías de la información. Vive la música. Radio Beethoven.